Ciclo celular. La proliferación es el proceso donde la célula progenitora se divide por mitosis y genera dos células hijas. El crecimiento celular, ¿qué implica? Implica un aumento de tamaño celular mediante la transcripción y traducción activa de proteínas. Ahora, hay factores externos como temperatura, pH, concentración de nutrientes que pueden acelerar o frenar el proceso de proliferación. Por ejemplo, un pH ácido, después vamos a ver que es mediante la bomba de protones que va a generar un ambiente ácido y eso también genera la proliferación o el ambiente que necesita la célula. Las señales extracelulares permiten que la célula sobreviva. ¿Qué es que se divida? Debe ingresar un ligando que active el mecanismo interno de la célula. Si una célula no recibe estos estímulos o ligandos, entra en apoptosis porque no está activada, no recibe ningún impulso por la que la célula debe hacer su mecanismo, realizar su función. Y los factores de crecimiento que activan la proliferación y el crecimiento celular son, los factores de crecimiento es ese factor, que es ese ligando, y después también hay factores inhibidores de crecimiento, que son otros ligandos que van a activar, en vez de la vía de activación, una vía de inhibición. No se produce la vía ni el mecanismo de división celular, o sea, lo que hacen va a ser que une ligando y desactiva o inhibe. Algo importante es que el cáncer, como caso clínico de esto, es un desbalance entre la división celular y la muerte celular. En condiciones normales existe un balance homeostático entre apoptosis y la proliferación. En el cáncer, este equilibrio se rompe, por eso se produce la enfermedad. El ciclo celular es una secuencia ordenada de eventos que permite la transmisión de información genética. Este proceso es unidireccional e involucra la duplicación del genoma, del ADN, la división celular, generando células hijas genéticamente iguales y diploides. Este mecanismo es esencial para que la reproducción de organismos se adapte a los cambios ambientales y lo que la célula requiera. Este proceso se dice que es robusto porque se mantiene fiel y controlado, fiel al proceso, y está regulado o controlado. Las fases del ciclo celular son la fase G1, que es un intervalo entre la mitosis y la síntesis. La célula está metabólicamente activa y crece. Aumenta su masa, sintetiza proteínas y se prepara para duplicar su ADN. Si recibe una señal apropiada, está habilitada para pasar a la fase S y es la fase más variable en duración. Entonces, en G1 lo que va a suceder en sí es que la célula va a crecer porque va a haber, bueno, lo vemos antes, una transcripción, una traducción y transcripción. Traducción y transcripción activa de proteínas, por eso aumentar la masa, se producen proteínas. ¿Para qué hace todo este crecimiento? Para que se duplique su ADN. Esto va a pasar si recibe la señal apropiada. Con esto, mediante un checkpoint, después vamos a ver qué tipo de checkpoint, va a poder pasar a la fase S. Por eso el proceso del ciclo celular es controlado, puede estar regulado. Y después cuando vemos los tiempos que duran, la G1 ocupa la mitad del ciclo en todo lo que es la preparación para la síntesis. En la fase de S se produce la duplicación del ADN. Se duplican los cromosomas y cada cromosoma va a tener 2 cromátidas hermanas. En la fase G2, la célula sigue creciendo y sintetiza proteínas necesarias para la mitosis. La cantidad de material genético sigue siendo la misma, por ese cromosomas es diploide, pero duplicado en contenido del ADN. Porque ahora viene la fase de la mitosis, entonces ese contenido que tiene lo va a dividir para 2 células hijas idénticas y diploides. Diploides sería 2 células de 46 cromosomas, que es lo correcto, haploides son 23. Entonces, en la fase de mitosis, es la división del núcleo. Mitosis es división del núcleo, porque después está citonesis, que es la división del citoplasma, que es luego de la mitosis. Entonces tenemos que se dividen los núcleos, se continúa con la citonesis, resultado 2 células hijas idénticas, con la misma cantidad de material genético y citoplasma,
Dos células idénticas en contenido y son diploides, cada una tiene 46 cromosomas. En la fase GO o G0, algunas células entran en fase de reposo especializado llamada G0. En G0, que no viene antes de la G1, sino que está después, estas G0 no se van a dividir. Es un reposo especializado, ¿sí? Porque están activas y funcionales, ¿no? Pero es una proliferación especial que ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque el comportamiento de G0 se va a dividir en tres tipos de células. Las quicientes, que son de baja tasa proliferativa, o sea, un hepatocito, que permanecen largos periodos en G0, pero pueden reactivarse. Es un tipo, el G0, de proliferación, pero que está en reposo, digamos, o se está preparando para pasar a la síntesis, ¿sí? Por ejemplo, las quicientes son de baja tasa proliferativa, por eso están más tiempo en G0 para poder reducir más. Las células lábiles, con alta tasa proliferativa, se dividen constantemente, células epiteliales de médula ósea, y las células diferenciadas terminales no se pueden dividir. Las diferenciadas terminales son neuronas o glóbulos rojos, y las lábiles son epiteliales o células hematopoyéticas. Y la duración del ciclo celular es lo que varía según especie, tejido y ambiente, la división, o todo el ciclo en sí celular de la célula. En humanos dura de 18 a 24 horas y esto se divide de esta manera. G1, como dijimos antes, ocupa la mitad del ciclo. La fase S ocupa otra parte similar, como el G1, casi otra mitad. Y G2 y mitosis son más cortas. Los puntos de control, que son los checkpoints, van a monitorear la progresión del ciclo celular y activan mecanismos moleculares específicos. En sí, el checkpoint lo que va a hacer es un punto de restricción en periodos de cada fase, puntos o controles entre fases. Y todos van a verificar o evaluar algo. Entonces, tenemos que el primer punto de restricción es entre G1 y la fase de síntesis. Va a evaluar. Entonces, este punto va a evaluar las señales extracelulares apropiadas, el tamaño celular, la composición interna, si hay algún daño en el ADN, y si todo esto está bien, permite el paso a la fase S. O sea, va a verificar que estén las señales extracelulares apropiadas, o sea, que estén los ligandos correctos, que el tamaño o el crecimiento que tuvo esté correcto, que la composición esté correcta, la estructura esté correcta, y que no tenga ningún daño en el ADN. En el checkpoint de G2 a mitosis va a verificar que el ADN esté completamente replicado, que no haya daño en el mismo y que las señales internas. La regulación depende de ciclinas y quinasas. Ahora, las ciclinas se van a unir al complejo de CDK, que es el complejo de la quinasa. Lo que activa la actividad quinasa, o sea, para que se active la quinasa se tiene que unir la ciclina. Dirige a la CDK hacia proteínas específicas del ciclo celular. Las CDK están siempre presentes, pero son activadas solo si se unen una ciclina, la ciclina correspondiente. Entonces, en un cuadro, hay que saber que en fase G1, la ciclina es ciclina D, que le corresponde a la CDK 4 y 6. Esas son las que va a activar. Y esto es la entrada al ciclo. De G1, en la transición de G1 a síntesis, corresponde a ciclina E, se une a CDK2, habilita fase S. La fase de síntesis corresponde a ciclina A, se une a CDK2 y 1, y lo que va a hacer es la replicación del ADN. Y en mitosis corresponde a ciclina B, CDK1, ensamblaje del uso mitótico y mitosis. Ahora, las ciclinas se expresan en forma de onda progresiva, suben y bajan suavemente. O sea, si vemos un gráfico, las ciclinas suben y bajan, no es que se cortan y no hay más, o después aparece la otra, no. Una llega al pico, empieza a terminar su función, entonces empieza a decaer y ya empieza
a iniciar la otra ciclina, su función, entonces nunca se detiene hasta que de verdad termina el ciclo. Pero la ciclina no es que hay una misma que es constante, sino que depende. Aparecen y desaparecen según la fase. Sin ciclina, la CDK no tiene actividad y el complejo CDK-ciclina fosforila proteínas específicas para activar o inhibir procesos celulares. Las ciclinas son degradadas por el sistema ubiquitina y protosoma. Algo clave que hay que conocer es que son tres conceptos claves. El complejo premotor de la fase, que es el APC, estimula la separación de cromátidas hermanas y destruye las ciclinas para finalizar la mitosis. Y los orígenes de replicación se cierran luego de duplicarse el ADN para evitar que se vuelva a replicar. Y la senescencia proliferativa es un proceso permanente de detención del ciclo celular en el que una célula ya no puede dividirse aunque siga viva y metabólicamente activa. Ahora, tanto el APC como el SSF son complejos de ubiquitina ligasa, o sea, ayudan a marcar proteínas para ser destruidas, asegurando que el ciclo celular avance de forma ordenada. El APC ciclosoma regula la transición de metafase a anafase, destruye la securina y libera la separasa, permitiendo que las cromátidas hermanas se separen correctamente. El SCF destruye proteínas fosforiladas en distintas fases, controla puntos de control y el avance general del ciclo celular. Transición de metafase a anafase es un checkpoint mitótico. El APC ciclosoma activa la ubiquitina ligasa mediante la securina, inhibe a la enzima. Cuando el APC marca a la proteína para su destrucción, la enzima queda libre y activa, corta con las uniones de las cromátidas hermanas, forma y así se separan las cromátidas hermanas para que, bueno, cada una herede en la mitosis, en el final, que cada una pueda tener la cantidad equitativa de material genético. Hay varios inhibidores de CDK. Además del CFC y el APC, está en la familia INC4, que inhibe específicamente a CDK4 y 6. Evita que estas CDK se unan a la ciclina D. Y la KIP incluye a las proteínas P21, P27 y 57 que van a bloquear el complejo CDK-ciclina formado. Entonces, no puede cumplir la función de la quinasa. Esto sucede si se detecta ADN dañado. Estos inhibidores entran en acción en cualquier fase del ciclo. Ejemplo, en P21, activada por P53, que es un supresor tumoral. Cuando hay daño en el ADN, inhibe la CDK para dar tiempo a reparar el ADN, evitando que se copie lo dañado. Esto pasa en cualquier parte del ciclo. El ciclo se detiene para poder, el ciclo de la célula, ¿no? No de todas, sino que se tiene el ciclo de esa célula para que pueda reparar y vuelva a hacer la función. Control de ADN dañado, P53 y P21. Cuando se detecta ADN dañado, las proteínas sensoras activan quinasas que fosforilan a otras proteínas. Entonces, las fosforilan a P53, que es un supresor tumoral. Esta proteína se degrada rápido. Cuando se fosforila, no se degrada y se acumula. Cuando se activa, cuando se le agregan fósforos, no se degrada y se acumula. Entonces se acumula y tenemos el daño del ADN. Entonces, esta proteína está activa en el núcleo por los fósforos, por la fosforilación, y actúa como un factor de transcripción. Activa la transcripción del gen P21, que es un inhibidor de CDK. Y el P21 se une al complejo de ciclina CDK y lo bloquea, frenando la transición de G1 a síntesis. Esto le da tiempo al ADN para que se pueda reparar. En G1 se van a ensamblar los complejos de reconocimiento ORC, las orígenes de replicación, las horquillas, que van a mantener inactivos, que los mantienen inactivos. Participan proteínas adaptadoras como CDC6 y CDT1, que ayudan a reclutar la helicasa. Se forma una especie de licencia de replicación ORC más adaptadoras más helicasa, lista para activarse en fase S. Transición de G1 a S, paso a paso. Llega una señal externa como un factor de crecimiento. Se activa una vía de serialización. Esta vía activa factores de transcripción como E2F, que está inhibido por la proteína de retinoblastoma. El complejo de ciclina D, CDK4 y 6, ya está activo en G1, fosforila la proteína de retinoblastoma, inactivándola. El factor de transcripción queda libre y activa la transcripción del gen de ciclina E. Se forma el complejo de ciclina E
controla la transmisión de G1 a S, y este complejo activa los orígenes de replicación y permite que comience la síntesis de ADN. Entonces, sabemos que en G1 hay un origen pre-replicativo, que incluye la ORC, el complejo de reconocimiento, más las proteínas adaptadoras, más la helicasa, que la reclutan las adaptadoras, ¿sí? Acá. Este complejo mantiene bloqueado el origen. ¿Para qué? Para que no se replique antes de tiempo, porque se tiene que replicar en la fase S. Entonces, ahora se activa el complejo de ciclina A, que va a activar a la fase S, vos ponerle las adaptadoras para que ya dejen de bloquear a la replicación. Esto libera la helicasa, desarrolla el ADN, forma la burbuja de replicación, entra el ADN polimerasa, las otras enzimas del ADN que van a sintetizar el ADN. Y en la fase S se evita que se vuelva a replicar el ADN. O sea, se replica una sola vez. No puede haber dos replicaciones. Si eso sucede, es un daño o se vuelve a reparar o se detiene el proceso, ¿sí? Pero en realidad se controla que eso no suceda, que se replica una sola vez. El ADN por ciclo se replica una sola vez, al igual que el centrosoma. Ahora, duplicación del centrosoma. Primero, el centrosoma, ¿qué es? Es un orgánulo organizador de microtúbulos, formado por dos centriolos, material pericentriolar denso y los centriolos que están unidos por proteínas fibrilares. Ahora, la duplicación del centrosoma ocurre en la fase S. Primero las proteínas fibrilares se unen a los centriolos y los separan. Cada centriolo padre se ensambla en un centriolo hijo perpendicular a él. O sea, es como si imaginemos un triángulo un poco más abierto sin base. Los centriolos hijos crecen usando proteínas del material pericentriolar. Los dos centrosomas resultantes miran a los polos opuestos durante la prefase de la mitosis. Cada centrosoma organiza los microtúbulos del uso mitótico y aseguran una separación equitativa de los cromosomas. O sea, básicamente esta duplicación va a hacer que los centrosomas resultantes separen, ¿sí?, los cromosomas para que cada centrosoma de cada lado separe los cromosomas y separe de forma equitativa el contenido de los cromosomas de material genético para que cada célula pueda tener una separación, como dice acá, equitativa de los cromosomas. Entonces, y de igual que el ADN, el centrosoma se duplica una sola vez por ciclo para que la mitosis sea correcta. Esto básicamente, si vemos una imagen de cómo son las etapas, vamos a ver que hay una imagen como de la célula alargada que tiene las fibras del uso, como están como desgarrando los cromosomas y lo están tirando hacia los polos opuestos, y ahí hay un centrosoma que está tirando uno de cada lado, por eso está la duplicación, ¿sí? Se separan, después en mitosis se divide el núcleo, después citonesis se divide el citoplasma y quedan dos células hijas, y acá termina la ciclo celular. Después tenemos replicación, transcripción y traducción, ¿sí?